Buenas noches con todos, compañeros. En esta ocasión vamos a presentar nuestro trabajo que consiste en el aislamiento y la identificación del hongo Aspergillus niger en los alimentos de nuestros hogares. Los integrantes de mi grupo son Jonathan, José Eduardo y quien les habla. Entonces, a manera de introducción, podemos decir que estos hongos son considerados aprobiontes ya que se alimentan de sustancias que se encuentran en descomposición. Y generalmente pues encontramos a estos hongos en los suelos y en la materia orgánica. Y algo muy importante que tienen estos hongos son los conirios. Son muy pequeños y son facilitados, y esto facilita pues la dispersión, ¿no? Por los vientos. Y pues al dispersarse fácilmente son infectados nuestros alimentos en nuestros hogares como frutas, verduras, etcétera. Y también pueden ser inhalados por el ser humano, aunque los daños en el ser humano son muy pocos, ¿no? Pero hay un cierto grupo de personas que pueden ser propensos al ataque de este hongo. Como ya lo dije anteriormente, son causantes del moho negro y con respecto al aislamiento e identificación de este hongo es muy importante, ¿no? Ya que al aislar e identificar podemos realizar investigaciones futuras a partir de este hongo, ¿no? Y también pues podemos tomar ciertas medidas de control con respecto a ello. Por ejemplo, aquí tenemos el autor Mauricio Luna, que ha realizado una investigación en el año 2010 en México sobre los granos de café, ¿no? Pues encontró que estos granos de café, al ser almacenados a una temperatura y humedad favorable, eh, el Aspergillus niger ocasionaba ocratoxinas, ¿no? Y pues estas toxinas son muy o muy perjudiciales para el ser humano. Entonces, de ahí viene la importancia de poder realizar la identificación antes de que estos granos de café salgan a la venta, ¿no? Ya que si son ingeridos por las personas, puede ocasionar ciertos daños. El otro ejemplo que tenemos es del autor Morsi, que ha realizado una investigación en Egipto en el año 2004. Pues él lo que hizo es aislar a estos hongos a partir del suelo y pues al aislar lo utiliza, ¿no? A estos hongos como absorbentes de iones metálicos como el plomo, zinc, cobre, níquel, que principalmente provienen de las aguas residuales, ¿no? De la industria textilera. Y si son vertidos pues al agua, obviamente que va a ocasionar daños, ¿no? Desequilibrio en el agua. Y, bueno, acá tenemos algunas características macroscópicas del hongo. Vemos que acá al inicio las colonias son de color blanquecina y luego al madurar adquieren una coloración oscura, ¿no? Y a partir de aquí podemos realizar el aislamiento, como vemos acá en las placas Petri, y pues podemos observar los conirióforos al tercer día después de ser aislados de una coloración azul. Pues coloración azul porque se ha utilizado tinción. En cuanto a los principales objetivos que tenemos en este trabajo son dos. El primero es conocer la base teórica sobre las diferentes técnicas para aislar e identificar en el laboratorio el hongo Aspergillus niger a partir de muestras infectadas. El segundo objetivo que tenemos es describir, ¿no? Las características más resaltantes de su ciclo de vida, morfología, condiciones de desarrollo y su importancia en la agricultura. ¿Ya? Vamos a ver la taxonomía. En la taxonomía, este hongo pertenece al reino fungi, a la división Ascomycota. En la división Ascomycota tenemos 5 clases. Una de ellas es la clase Eurotiomycetes. Siguiente, por favor. Tenemos 5 clases. Ahí podemos apreciar las 5 clases, los Tachynomycetes, Eurotiomycetes, el que vamos a ver hoy día, donde pertenece este hongo, los Sordiomycetes, los Leotiomycetes y los Dotiomicetes. Esta clase, los Eurotiomycetes, presentan cleistocecios de maduración secuencial, a diferencia de los Leotiomycetes, cuyo cleistocecio es de maduración uniforme, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos un solo orden, el orden Eurotiales, y una familia, la familia Aspergillacea, el género Aspergillus y la especie Aspergillus niger. Siguiente.
En las condiciones de desarrollo, este hongo se desarrolla en climas secos mayormente, no requiere de mucha humedad para que pueda sobrevivir, a diferencia de otros hongos. Se encuentra en diferentes lugares, en el agua, en el suelo, en el aire, en materiales en descomposición, materia orgánica. Su esporulación es alta, prolifera bastante, produce micotoxinas, que son metabolitos secundarios de bajo peso molecular, que daña tanto al ser humano como a los animales y aún a las plantas, ¿no? Desarrolla conilla de color negro. Siguiente, por favor. Este patógeno se encuentra en diferentes temperaturas, en un rango de temperaturas, ¿no? No son precisos. Unos autores dicen de 6 a 47 y otros mencionan de 25 a 35 grados centígrados. El pH que requiere es de 1.4 a 9.8, mayormente en todos los tipos de suelo, ácido, neutro y básico. Siguiente, por favor. Bueno, acá son considerados patógenos oportunistas. Quizá se redunda mucho esta definición porque es importante para esos patógenos, ya que requieren heridas para poder ingresar o alguna lesión o algún corte para poder estar en su hospedante. Siguiente, por favor. Ya, respecto a la morfología, esta característica para poder clasificarlo es bien importante determinar la morfología, la forma de la cabeza, conillas, ¿no? La pigmentación de las conillas, las dimensiones del conilloforo, la forma del conilloforo o de las esporas. Hay diferentes características. En este caso, Aspergillus niger, una de las características es por la coloración de las conillas, ¿no? Es de color negro. Siguiente. Ahí en la imagen podemos apreciar, ¿no? Diferentes formas. Aquí comparando de una microscopía electrónica con las imágenes que se nos muestra en clase o alguna enseñanza, las conidias, como se está apreciando en cada flecha, la fiálides, que voy a mencionarlo más adelante, la vesícula, los conidioforos y las cifas, ¿no? Siguiente, por favor. El ciclo de vida es importante. Mayormente se desarrolla una reproducción asexual partiendo de una hifa, partiendo de una hifa, luego se desarrolla la parte de del conilloforo, pasa a una vesícula donde se desarrollan las fiálides. Esas fiálides, o llamadas también células conidiogénicas, desarrollan las conillas. Estas conillas son liberadas y germina. Después de germinar, vuelve y repite su ciclo. Mayormente se da la reproducción asexual y en la reproducción sexual ocurre que, bueno, es diferente. Acá participan los gametangios ascogono y anteridio para dar pase posteriormente al cleistotesio, cuya maduración de las ascosporas, que es de reproducción sexual, son liberadas y, bueno, germinan y pasan a ser hifas y sigue el ciclo, ¿no? Y en la imagen de la derecha podemos ver, ¿no?, la reproducción asexual de Aspergillus de manera general. Siguiente, por favor. ¿Cómo impacta este hongo en la agricultura? Siguiente. Bueno, causa daños directos mayormente porque ataca a los órganos que tienen bastante carbohidratos, azúcares, órganos de reserva. Ahí podemos ver a la cebolla, al granado, a la naranja o mandarina. Causa pudrición interna. Ahí podemos ver diferentes ejemplos en cítricos, en granos ricos en almidón como cereales, arroz, trigo, maíz y diferentes fuentes de carbohidrato. Ingresa este saprófito. Siguiente, por favor. Conclusiones. Se concluye que el Aspergillus niger es un patógeno muy perjudicial tanto para la agricultura como para los animales y la salud humana, ya que produce micotoxinas que ocasionan tumores, cáncer y pérdidas o daños directos a la producción. Generalmente presentan el ciclo asexual, donde hay una masiva multiplicación o proliferación de estas conillas y no dependen mucho de la humedad. Ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico y el aislamiento de las Aspergillus niger. Se tomó en cuenta un suelo experimental. Agarramos un terreno y se toma 1 gramo de suelo y 100 mililitros de agua. Todo esto se mezcla en un recipiente previamente esterilizado y obviamente desinfectado.
Luego, en este recipiente se agitan por 20 minutos esa mezcla a 25 grados centígrados, para que después se hagan diferentes diluciones. Uno en 10, uno en 100 y uno en 1000. Luego, se toma con unas alicuotas 100 microlitros de cada dilución. Y luego se echan en estas placas Petri. En 3 placas Petri, para ser exactos. Y se cuban por 5 días a 28 grados centígrados, para que después se consigan este resultado, el patógeno. Y se va a repetir este procedimiento una y otra vez hasta lograr el aislamiento y purificación de la cepa fúngica. Para la identificación de este patógeno se toman en cuenta las características macroscópicas y microscópicas, obviamente. Las macroscópicas serían el color y la forma. Y las microscópicas serían la cabeza conidial, forma de las esporas y el conidioforme. Y como se pudo observar al final de este procedimiento, se encuentran las características antes mencionadas, el color negro, la forma del ya conocido Aspergillus niger. Estas serían las diferentes referencias bibliográficas que hemos buscado. Y eso sería todo. Muchas gracias, profesor, compañeros. Que tengan un buen día y un buen fin de ciclo.